Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a tratar de hacer un análisis muy breve de la atalaya del 15 de julio del 2013 o la atalaya en general, en donde vamos a ver datos respecto de distintos temas. Primero, cuándo serán estas cosas. Después, estoy todos los días con ustedes. Jesús alimenta a muchos, promedio a unos pocos. Después, ¿quién es el esclavo fiel y discreto? Y este es el estudio que nos importa. ¿Quién es el esclavo fiel y discreto? Porque ellos tienen que lograr justificar teológicamente el cambio de doctrina respecto al esclavo fiel y discreto. Bueno, en el párrafo acá se menciona quién es el esclavo fiel y discreto, ahí está, y llama mucho la atención porque nosotros ya habíamos visto este tema ya en otro estudio de Atalaya que era muy reciente, y menciona algo aquí. Dice, el patrón es el siguiente, alimentó a muchos por medio de unos pocos. Después dice, ¿por medio de quiénes? El segundo artículo responde a esta importante pregunta, ¿quiénes son los pocos que Jesús usa o utiliza? Ya sabemos para dónde va el camino, pero queremos ver el desarrollo teológico de esto. Hablando acá acerca de cuándo serán estas cosas y esta profecía, según ellos, de Mateo 24:3, que está acá, eh, se responde, ¿qué paralelos hay entre los antiguos cumplimientos? ¿Qué efecto tiene la parábola de las ovejas y las cabras en nuestra actitud? ¿Cuándo tiene lugar la venida de Jesús? Aquí menciona que a lo largo de los años los siervos han estudiado la profecía. Eso no es así. ¿Quiénes estudian la profecía solamente? Los tipos que están en el Bethel de Brooklyn, en el departamento de ¿cuál es el departamento? Departamento de educación y después viene el de redacción. No, enseñanza se llama. El departamento de enseñanza son los que inventan las doctrinas. El departamento de redacción es que le ponen letras bonitas a las tonteras que ellos creen. Y después lo que hace el cuerpo gobernante es simplemente firmar lo que les dicen porque muchas veces no tienen idea de lo que están firmando. ¿Cuándo comienza la gran tribulación? Ellos creían antes cualquier cosa, ahora dicen que la gran tribulación comienza ¿cuándo? Cuando eh, Babilonia la Grande es atacada. Ahí está. Ahora, ahí está. Dice que cuando Babilonia la Grande sea atacada por la bestia peluda, que es las Naciones Unidas, va a ser el cumplimiento aquí va a comenzar la gran tribulación. Cuando eso ocurra entonces, cuando la Organización de Naciones Unidas ataque a la religión falsa según ellos, va a comenzar la gran tribulación. Ok. Hay unos errores históricos ahí que no tengo tiempo ahora para mencionar, pero si ustedes me los preguntan, después yo se los puedo responder. ¿Cuál es el error histórico que hay ahí? Después dice acá, Jesús también profetizó que aquellos días serán acortados, durante la gran tribulación se acortará, que eso será donde la primera fase, Armagedón, después viene Armagedón, etcétera. Nos fortalece saber estas cosas. ¿Por qué? Porque no importa lo difícil de la vida que sea para nosotros, el pueblo de Dios como grupo, no usted individualmente, sino que como grupo va a sobrevivir. Y nos llena de alegría, porque Jehová habrá vindicado su nombre, ay, que es lo que nos importa tanto. Y lo que más nos importa en la vida, vindicar el nombre de Dios. No importa que no paguemos las cuentas, pero lo importante es vindicar el nombre de Dios. Cuando Jesús juzga a las ovejas y las cabras, antes se pensaba que era, no sé, por la actitud de ellos ante la predicación, pero después ellos dicen no, eso no es así, sino que mientras todavía la gente tenga tiempo para oír, de todos modos, antes de que comience la gran tribulación, todavía tienen tiempo. Es decir, cuando ocurre la separación de las ovejas y las cabras, todavía hay tiempo. Porque esta foto puesta aquí es para demostrar que aunque la gente no les dé pelota a los testigos, todavía tienen que seguir mostrando paciencia, porque puede que algún día cambien. En definitiva es eso. Cuando llega o viene Jesús, ahí dice que es al final del el tema. Es decir, cuando Él controla y tiene todo el poder. Cuando viene como juez. Ahí está. Entonces, cuando viene como juez, viniendo sobre las nubes, va a ser una acción en el futuro. Dice esto que antes ellos pensaban de que Jesús vino en 1918, pero eso ya no es así, sino que dicen que sería en 1919,
perdón, en el futuro. ¿Cuándo ocurrirían estas cosas? Serían en el futuro. Ahora, hay un detalle importante. Estos tipos de todos modos no cambian esta acción de inspeccionar, y lo vamos a ver en el otro estudio de 1918 a 1914, la inspección 1914 hasta 1919. Eso está ahí. Entonces dice, aclaramos que Jesús no vino a nombrar al esclavo fiel y discreto sobre todos sus bienes en 1919. Los nombró, pero no sobre todos sus bienes. Porque ¿qué son los bienes? Vamos a ver después que no son solamente los millones y millones y millones y millones de dólares que tienen en propiedades. No, sino que también ser reyes en el futuro. Pero después los nombra sobre todos sus bienes. O sea, primero los nombra nominalmente como reyes de facto aquí en la tierra, pero después los va a nombrar como reyes celestiales. Ahí hay una ridiculez que en cuanto a aplicación que lo vamos a ver después. Después estoy con ustedes todos los días. Esto es muy interesante porque el argumento que está acá dice que de modo que los cristianos contarían con la procesión de Jesús todos los días hasta el tiempo del fin. Esta frase echa por tierra el mito de los 144.000. Eso históricamente no es posible. ¿Por qué? Por los cristianos que se bautizaron en el primer siglo, más los cristianos bautizados, que eran ungidos en el año 1925, y los bautizados en el año 2020. O sea, los cristianos del primer siglo, los cristianos del siglo XX y los cristianos del siglo XXI, todos ellos suman 144.000. El resto es la nada misma, 12.000 cristianos que pudieron haber fácilmente sido ungidos en el primer siglo. Yo no creo en esto, pero el argumento es básicamente se va se va al tacho de la basura con este párrafo. Después dice que un mensajero despeja el camino. Al principio fue Juan el Bautista, pero el nuevo profeta, ¿quién era? Charles Taze Russell, este tipo que está acá. Este tipo que está acá, que era piramidólogo, y todos sus compañeros llevan una labor similar a la de Juan el Bautista. Entonces, Charles Taze Russell es el Juan Bautista actual. Ahí está. Esto hubiera sido un insulto para Charles Taze Russell, porque él se consideraba el mensajero de la Odisea, algo mucho más que un segundón como Juan Bautista, sino que era algo mucho más importante para él. Dice que su crucial tarea consistió en recuperar las verdades expuestas de las Escrituras. Aquellos estudiantes esclarecieron el verdadero significado del sacrificio, desenmascararon la mentira del infierno y proclamaron el cercano fin del tiempo de los gentiles. Eso que está ahí es una mentira. Eso no es cierto. Esto que está aquí es mentira. Charles Taze Russell no descubrió nada. Nada. Él simplemente le copió a los segundoadventistas estas cosas que muchos grupos religiosos de aquel tiempo sabían. El tema del milenio, el papel de Cristo en la redención, el tema del infierno de fuego, que no había anima inmortal, que no había Trinidad. Todo eso es de los adventistas. Incluso el año 1914. Incluso eso, en 1914. Ahora, presta atención a esta pregunta. ¿Cuál demostraría ser el trigo simbólico? Para zanjar esta cuestión, Jesús comenzó a inspeccionar el templo espiritual en 1914. Dicha obra de inspección y de limpieza abarcó un espacio de tiempo desde 1914 hasta principios de 1919. Sí, linda la frase. Demuéstralo. Demuéstrenlo. ¿Cómo lo pueden demostrar? No pueden. Es simplemente una idea. Es simplemente un mito. Es un cuento que esta gente ha puesto. No hay cómo demostrarlo. Primero que nada, no es bíblico. No tiene ningún argumento para decirlo. ¿Cómo puedes tú demostrar que Jesús y Jehová vinieron desde 1914, octubre de 1914, hasta enero, febrero de 1919? ¿Cómo puedes demostrarlo? Que dos entes todopoderosos vinieron al templo espiritual. ¿Qué templo espiritual? ¿Cuál es el templo espiritual? ¿Qué es eso? Obra de inspección y limpieza. ¿De qué estás hablando? De 1914 hasta principios de 1919. ¿De qué estamos hablando? Esto es un mito. Primero que nada, Charles Taze Russell no descubrió nada, ni esclareció nada. Era simplemente una copia de los adventistas. Y acá este tema tiene que ver con que hubo una inspección mítica de 1914 a 1919. Dígale usted, pídele a un testigo de Jehová que le demuestre con hechos o con la Biblia
¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y dónde? ¿Cuál es la prueba? Nadie tiene idea. Siempre es esa pregunta. Yo estaba en la escuela de entrenamiento ministerial, una escuela de 2 meses en Betel, profunda, 8:30 de la mañana, 5 de la tarde, lunes a viernes, el sábado también en la mañana. 2 meses, con la creme de la creme, con ancianos, ministeriales, top, con superintendentes de circuito, etcétera, de distintos países. Hice esta pregunta muchas veces. ¿Y quién pudo demostrarla y quién pudo responderla? Nadie. Ni siquiera Florencio Aro, que es el presidente, perdón, que está en el comité sucursal, ni Arturo Mosquera, que eran mis dos instructores, fueron capaces de responder esto. ¿Por qué? Porque no hay nadie que pueda demostrar esto. Esto es como decir, mi abuelita me vino a saludar después de que se murió y me movió la cama y me dijo adiós. Demuestra que es falso. Demuestra que es verdadero. No puedes. No puedes. Esto simplemente es como decir, el viejito Santa Claus me vino a regalar una cosa. ¿Y cómo sabes tú? No hay cómo. O usted le va a ir a preguntar a Jehová, a Jesús, de que esto es así. Cuento. Pero veamos aquí, los años de inspección y limpieza. ¿En qué consisten estos años? Dice acá, ¿con qué se encontró Jesús cuando comenzó su inspección? Con un pequeño grupo de entusiastas estudiantes de la Biblia que llevaban más de 30 años dedicando sus energías y recursos a efectuar una intensa campaña de predicación. ¡Qué alegría debieron sentir Jesús y los ángeles al ver que aquellos pocos pero resistentes tallos de trigo no habían sido asfixiados! Es mentira, esto es puro cuento. ¿Qué verdades bíblicas? ¿Qué predicaban? ¿Sabe usted lo que predicaban en ese entonces? Predicaban de que el fin iba a llegar en 1914. Eso es lo que predicaban. Estuvieron desde el año 1874 hasta el año 1914 diciendo de que el fin iba a llegar el 1 de octubre de 1914. Todo eso es lo que hacían, día y noche, los que hacían, obviamente. Los gatos gordos que dirigían todo esto no movían un dedo. El perraje, la gente que les hizo caso, ellos, con vericuetos bíblicos por aquí y por allá, como esta revista tiene la tradición de meter cuentos con textos bíblicos. En el principio era mucho peor. Cuando uno ve una atalaya antigua, en realidad no entiende nada. Yo sé inglés, pero esos vericuetos bíblicos que le encantaban a Rutherford eran solamente un cuento. Dice acá, a finales de 1914, algunos estudiantes de la Biblia se decepcionaron por no haber ido al cielo. Algunos, la gran mayoría. La gran mayoría. Después acá, durante 1915 y 1916, la oposición externa frenó la obra de predicar. Y por si fuera poco, tras la muerte de Russell, en octubre de 1916, que fue en realidad el 1 de noviembre, fue el Día de las Brujas que este tipo murió. Algunos dicen que fue una muerte ritual. Russell. Surgieron graves desacuerdos. Dice acá, 4 de los 7 miembros de la junta directiva de la corporación Watchtower Volunteer Society se rebelaron contra la decisión de que el hermano Rutherford estuviera al frente de la organización. Intentaron causar divisiones entre los hermanos, pero en agosto de 1917 abandonaron Betel. Esto es de nuevo, una mentira. Los 7 miembros de la junta directiva habían sido nombrados por Russell. Dice acá que ellos se rebelaron contra la decisión de que el hermano Rutherford estuviera al frente. ¿Y por qué no habrían de rebelarse si Russell no los había nombrado? Russell nombró a los miembros que él nombró. Nunca nombró a Rutherford. Nunca. El hermano Rutherford, la decisión del hermano... En contra de la decisión del hermano Rutherford, de que el hermano Rutherford... ¿Y quién tomó esa decisión? Rutherford mismo tomó esa decisión. O sea, si mi papá me deja a mí una herencia y llega mi primo y dice, no, yo quiero quedarme con tu herencia, ¿ustedes creen que me voy a quedar tranquilo? Por supuesto que estos hombres se rebelaron contra eso. Y el otro, como era un abogado, y parecía un oso pardo de 2 metros, no sé, intimidante, él afectó a un miembro en particular y el movimiento de Rutherford fue manipular a Macmillan. Y Macmillan, que era un cobarde, se alió con Rutherford y al fin y al cabo, ¿qué es lo que hicieron? Depusieron a los miembros de la junta directiva. Los que quedaron se transformaron simplemente en acólitos de Rutherford.
porque Radford tomó el control autocrático de la organización desde ese tiempo en adelante. Dice acá, intentaron causar, pero abandonaron Betel. ¡Los echaron! Los echaron de una patada en el culo. Los echaron. Así que no vengan, los abandonaron Betel. Una limpieza en regla, no. Eso no es así, los echaron. Ahora, con todo este escándalo, ¿dice usted que acá que debido a ello Jesús los consideró cristianos verdaderos, trigo simbólico? ¿Usted cree este cuento de verdad? ¿Usted cree que esta gente que escribe esto no sabe que está haciendo, que lo está engañando a usted? Investigue historia. Dese cuenta que esto es una mentira. Si usted tiene alguna duda, contácteme. Si usted quiere que algún anciano ministerial o precursor, ungido, miembro del comité sucursal o algún tipo del cuerpo gobernante ocupando un traductor, me venga a hablar a mí y me pregunte, pregúnteme. Ahí está. Esto es mentira. ¿Qué es lo que hizo Rutherford? Hizo un golpe de estado, ocupando su mocito Macmillan. ¿Por qué? Porque él se rebeló contra lo que Russell había dicho. O sea, en el tiempo, aquí en este párrafo, Charles Taze Russell llevó a cabo una crucial idea, igual que Juan el Bautista. Pero después, cuando él hizo su testamento y todo lo demás, se lo pasaron por ciertas partes nobles, los deseos de Rutherford, y echaron a los miembros que él había puesto. ¿Y quién se agarró el poder? Este tipejo, que se llama Rutherford. Ahí está. Un borracho que traficaba con whisky desde Canadá en tiempo de la ley seca y del cual se cuentan sórdidas historias. Yo no las sé, lo único que sé es que lo visto en el Cadillac, tenía dos Cadillac que ostentaba mientras la gente se moría de hambre en Estados Unidos y aparte de eso una tremenda mansión en California llamada Etzarim. ¿Qué sucedería tras comenzar la época de siega? Se juntaría la mala hierba, se recogería el trigo, etc. Ya en 1919 se hizo evidente que Babilonia la Grande había caído en el sentido de que los cristianos verdaderos se habían liberado de ella. ¿De qué está hablando esto? ¿Saben ustedes por qué aplican este párrafo? ¿Saben por qué? Porque en ese tiempo soltaron a estos tipos. Soltaron a Rutherford de la cárcel. Lo sacaron porque obviamente muñequeaban dinero, hubo un problema legal en cuanto a cómo se desarrolló el juicio. Y por un resquicio legal lo sacaron. Como es típico en Estados Unidos que tú pelas y sigues apelando, buscas un asunto, apelaron a la Corte Suprema, no sé. Y lo sacaron. Entonces cuando lo sacaron por la ley, eso significa de que Babilonia la Grande había caído. Es súper interesante de que solamente son ellos los que ven estos grandes acontecimientos entre las tonteras que ellos tienen. O sea, lo que les pasa a ellos cumple profecía bíblica. Curioso. Pues, después, ¿qué sigue diciendo acá? Siguen con la obra de predicar. Se animó a todos los cristianos a predicar. ¡Oh, qué importante! A recoger el trigo y tal, el cuento y bla. Entonces, habría un crujir de dientes con la gente. Y dice acá que durante la gran tribulación, después que todas las religiones falsas hayan sido destruidas, sus anteriores adeptos correrán. Ahora, ¿por qué es importante todo este tema? Porque dice, habría llanto y crujir de los dientes. ¿Qué ocurriría después que los ángeles hagan esto? Habría llanto y crujir de dientes. ¿Se cumple esto ahora? Porque dicen que esto es profecía. ¿Se cumple esto ahora? No. La cristiandad todavía afirma estoy sentada como reina. Por el momento, los individuos representados por la mala hierba no se lamentan. Pero esto está a punto de cambiar. A punto de cambiar. O sea, no importa que esto no se cumpla, hermanos, pero está a punto de cambiar. Durante la gran tribulación, esta gente va a sufrir mucho pero en el futuro. Ahora no, pero después. ¿Se da cuenta usted cómo manipulan información? Cómo esta gente al fin y al cabo dice, ay sí, que después serán aniquilados. Yo creo que esto exacerba los deseos eróticos de muchos testigos que lo único que quieren es ver sangre de gente, verlos aniquilados. Así que bueno, estos párrafos son para ellos, para esta gente que quiere ver a todos muertos, como el tipejo el Morris, que quiere ver a todos asesinados, por Dios.
Entonces, quizá acá que los justos resplandecerán. ¿Y dónde será esto? Jesús está por venir en el futuro, etcétera. Ya, después acá, ¿cómo nos beneficiamos? Nos beneficiamos, ¿por qué? Porque nos brinda una vista panorámica, perdón, de tres maneras. Primero, profundiza nuestra comprensión. Oh, ahora nos queda mucho más claro. Sí. Y no tiene ni idea dónde están parados. Después dice acá, segundo, fortalece nuestra confianza. Uy, sí, tenemos tanta confianza. Creemos todo lo que dice el esclavo fiel escrito que nos alimenta. Ok, ¿y cuál es el tercero? Tercero, nos permite identificar el trigo simbólico. ¿Cuál es el trigo simbólico? Vamos a verlo. Jesús alimenta a muchos por medio de unos pocos. Nos vamos a ahorrar todo esto en que lo hacían ocupaba los 12 apóstoles. Ya, chao. Entonces, ahí está el cuerpo gobernante, el primer siglo, ya, adiós. ¿Quién es el esclavo fiel discreto? Esto es importante. El esclavo fiel discreto, ¿quién es el esclavo fiel discreto? Dice acá, en el pasado nuestras publicaciones han dicho que el esclavo fiel discreto representa el conjunto de cristianos ungidos que a partir de ese año han vivido en la tierra en cualquier momento dado. Ahí está. Sin embargo, después de volver a estudiar y meditar cuidadosamente este asunto, con ayuda de la oración, vemos necesario modificar nuestra forma de entender las palabras de Jesús sobre el esclavo fiel discreto. ¿Cuál es la razón detrás de esto? La razón ya la vimos. Estaba desarrollada años atrás, desde cuando partimos con este cuento, desde cuando en el año 1995 estos tipos dijeron que la generación ya no se podía acercar, linkear o unir, hilvanar, conectar, es la palabra, con 1914. Estos tipos diseñaron este plan. Y este plan estratégico. Por eso es que aparece en el cuarto punto de esta revista, que ya a esta altura un testigo de Jehová común y silvestre ya está mareado con tanto vericueto. Ya está mareado, una persona que no domina información, que no domina historia, que no domina los hechos de la secta, por supuesto que cae en estupor cuando ve estas cosas. Y dice acá que después de volver a estudiar y meditar cuidadosamente nos vemos en la necesidad de qué están hablando. Esto lo están haciendo porque quieren una sola cosa. Una sola cosa. ¿Quién es el esclavo fiel y discreto? Vamos a irnos para allá rápido. ¿El esclavo fiel y discreto quiénes son? Ahí está. Rápido, por aquí está. Enseñan de casa en casa. ¿Quiénes entonces? Aquí están dando algunas pistas. No son todos los ungidos. No. No todos los ungidos proveen alimento espiritual. ¿Qué más? No participan en proveer alimento espiritual. Entonces, ¿quiénes proveen alimento espiritual para la hermandad y etcétera? ¿Quiénes son? Ahí está. Dice, un pequeño grupo de hermanos ungidos que participan directamente en preparar el alimento durante la presencia de Cristo. A lo largo de los últimos días, estos hermanos ungidos que constituyen el esclavo fiel han estado sirviendo juntos en la sede mundial. Hoy ese esclavo es el grupo de cristianos ungidos que forman el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová. En corto, ¿quién es el esclavo fiel discreto? Estos, el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová. Argumento, ninguno, simplemente lo que ellos quieren decir. Toda la historia anterior no tiene peso, no se fundamenta en nada, en nada, en nada. Lo importante de esta revista es que con esta revista históricamente, es decir, con esta atalaya, la atalaya general, que es la atalaya del, como ya hemos visto, ahí está, para que usted lo recuerde, es la atalaya del 1 de julio del año 2013. En esta atalaya, históricamente, ¿qué es lo que pasa? Históricamente se identifica o se nombra al esclavo fiel discreto como ¿quién? Como el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová. En el año 2013, por primera vez en la historia de los testigos de Jehová. Ahí está. Ahora, a mí me gusta mucho esta fotografía. Ahí está, veámosla. Ahí está. Muy bonita, muy linda. Ahí están. Ustedes la pueden ver ahí. Ahí está. ¿Quién está ahí? ¿Lo identifican ahí? ¿Este tipejo? ¿Está aquí? Es un miembro del cuerpo gobernante. Y está mirando atentamente cómo esta niñita está diciendo, por favor, Juanita, Juanita, no, Marcelita, ¿cuál es el nombre de Dios? Jehová.
Ah, qué lindo el comentario, hermana. Y ahí está él aprendiendo de esta niñita, porque es muy humilde. Muy bien. Entonces, este tipo que está acá es un miembro del cuerpo gobernante. Y ellos participan también en todo esto, también son humildes, no tienen ningún problema. Entonces, dice acá que los domésticos son otros ungidos, etcétera. Dice, ¿qué puede decirse de los miembros del cuerpo gobernante? Ellos también necesitan alimentarse espiritualmente, así que con humildad reconocen que a nivel individual son domésticos como todos los demás cristianos verdaderos. Y aquí hay un vericueto que habla acerca de quiénes son, que como son una clase de esclavos y son también individualmente como domésticos. Un vericueto que no voy a explicar ahora porque es absurdo. En definitiva es eso. ¿Cuál es la importancia que tiene esta revista? Es que nombra por primera vez al esclavo Félix Creto y lo asocia a quién? Al cuerpo gobernante de los testigos de Jehová. Por lo tanto, a partir de esta revista, el resto de los ungidos ya no tiene ninguna posibilidad de decir nada, de enseñar nada, de levantarse como miembros de algo, de nada. ¿Quiénes controlan la organización? El cuerpo gobernante de los testigos de Jehová, que al fin y al cabo, según mi opinión humilde, son un grupo de marionetas dirigidas por una organización por detrás. Es decir, el tramado es mucho más complejo, pero estos 8 impresentables no son los que generan esta información. Simplemente son elementos decorativos que firman lo que otros tipos les dicen que tienen que hacer. Básicamente es eso. Recordemos, esto es un tramado y un armado enormemente complejo para obtener ganancias y dinero. Espero dejarlo hasta ahí. Esto es importante para mí era importante dejar claro el tema de cómo salió entonces el argumento de que el cuerpo gobernante eran los... Perdón, que el esclavo Filiscreto era el cuerpo gobernante. Haciendo un paralelo de que todos los discípulos anteriores fueron enseñados por el cuerpo gobernante del primer siglo. En ninguna parte ustedes escuchan la palabra cuerpo gobernante de nada. Históricamente también es falso. ¿Por qué? Porque cuando Pablo y Silas van a predicar, no son nombrados por los ancianos de Jerusalén, sino por los de Antioquía. Vean usted la Biblia, ahí está. Entonces habían dos cuerpos gobernantes. Absurdo, absurdo. Vamos a seguir con esto y quiero seguir enfocándome en el tema de los ungidos y nos falta el último video, el final. Por favor disculpen lo largo que se dio, pero creo que podría servir. Cualquier duda que tengan, por favor, me avisan.